pie en esta noche, a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, amén. Libro de Proverbios, capítulo 31. Libro de Proverbios, capítulo 31. Es un texto, una parte de la Biblia muy conocido, especialmente durante un culto de damas. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos, amén. Y por medio de esta porción de la Biblia vamos a ver cómo la mujer virtuosa tiene influencia en la vida de aquellos que están alrededor, amén. Y ese es el tema de esta noche, la influencia de la mujer virtuosa, la influencia de la mujer virtuosa. Ya cuando todos los tengan, dicen un amén. Proverbios 31. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor, te damos por la palabra que vamos a estar estudiando en esta noche. Pedimos, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos guíe mientras leemos estos versículos para entender ese impacto que tiene la mujer virtuosa en la vida de aquellos que le rodean, en su familia, en sus hijos. Ayúdanos a entender lo importante que es, Dios mío, ver a las Escrituras para guiarnos de cómo vivir nuestras vidas y que cada uno de nosotros podemos encontrar en ellas aquellas instrucciones específicas para vivir una vida agradable ante ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. La influencia de la mujer virtuosa. Si usted recuerda la última vez que estuvimos hablando, que tuve la oportunidad de predicar para las damas, hablamos acerca de María, la madre de Jesús, y cómo el cristiano debe ver a María. Vimos que su llamado y por qué fue escogida por medio de Dios. También vimos que es apropiado admirar su entrega hacia Dios. Recuerde que el libro de Lucas nos dice que cuando el ángel le entregó el mensaje a María acerca de el Mesías que iba a tener a Jesús, dijo ella, estando me imagino que estaba asustada, estaba muy joven, estaba pasando algo supernatural en su vida, pero después de todo eso dijo ella, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos la voluntad de María para entregarse el propósito de Dios. Eso es admirable, algo que podemos admirar de cualquier persona que haya vivido en la historia. Ahora, es correcto respetar también su maternidad, pues ¿quién no respeta a una madre? Todos respetamos a las madres, especialmente a nuestra madre. Respetamos a la madre de nuestros vecinos, de nuestros primos, en fin, pero respetamos esa maternidad, pero jamás debemos nosotros orar a ella. Jamás debemos nosotros adorar a María, porque ella no puede escuchar las oraciones de nadie y no puede interceder por ninguna persona
porque ella está muerta. Y la Biblia dice que los muertos no saben ni escuchan nada. Así que vimos cómo el cristiano debe estimar el llamado que tenía ella, debe también admirar la entrega que tenía el Señor, pero no tenerla en un nivel divino como nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro. No hay otro mediador. No puede orarle uno a los santos, no puede orarle a uno a María porque no escuchan. Solamente Jesucristo puede ser el mediador entre nosotros y de Dios. Y también brevemente mencionamos a otras mujeres del Nuevo Testamento como a Elizabeth, madre de Juan el Bautista y esposa del sacerdote Zacarías. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1:6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos practicaban lo que el Señor había establecido como ley para ellos y lo hacían en una manera que eran irreprensibles y mantenían un buen testimonio ante el Señor. Podíamos concluir entonces que ambas mujeres eran mujeres virtuosas. Cuando decimos virtuosas, decimos que demostraban una excelencia moral, estaban llenas de la gracia de Dios. Eran unas mujeres que buscaban al Señor, a Dios, y por eso estaban llenas de virtud, estaban llenas de la gracia de Dios. También mencionamos a algunas otras mujeres del Nuevo Testamento, y cada una de ellas demuestra alguna virtud en su vida de cual la mujer de hoy en día puede aprender mucho. Y sabe, hermano, que también se puede aprender de la mujer soberbia, se puede aprender de la mujer mala, de la mujer rebelde. Amén. Y es mejor aprender de los errores de la mujer rebelde que cometer aquellos errores y aprender por medio de esa manera. Veamos dos ejemplos. Herodías. En el Nuevo Testamento había una mujer que se llamaba Herodías. Ella era una reina que demandó la muerte de Juan el Bautista. Recuerde, en Mateo capítulo 14, versículo 3 al 10, nos cuenta la historia del rey Herodes que había tomado por sí mismo la mujer de su hermano Felipe. Y dijo Juan a Herodes: no te es lícito tenerla a ella. Lo reprendió Juan a el rey Herodes por haberle quitado su mujer a su propio hermano. Y yo me imagino que al haber sido reprendido por Juan, este hombre que comía miel silvestre y que comía langostas y que bautizaba en un río, me imagino que se veía un poco diferente a lo que alguien normal en aquella temporada se veía. Este hombre fue reprendido por este predicador que bautizaba a las personas. Y dice la Biblia que Herodías, la mujer de Herodes, se enojó y manipuló a su propia hija para pedirle la cabeza de Juan el Bautista en un plato de oro a su hija. Y Herodes no tuvo otra opción más que cumplir el deseo de esta jovencita, porque le había hecho una promesa a ella durante un evento donde le agradó al rey y tuvo que hacerlo. ¿Y cuál es la lección que podemos aprender por medio de ese ejemplo? Es que cuando el corazón de la mujer está lleno del pecado, está lleno de maldad, puede llevarla a cometer un homicidio. ¿Cuántos dicen amén? Puede llevarla a cometer un homicidio. No es la primera ni la última mujer en la historia cuyo corazón estaba lleno de maldad, lleno de rebeldía, que cometió homicidio. Tristemente no será la última, pero es una de ellas, Herodías. Safira. Conocemos la historia de Safira junto con su esposo. Dice la Biblia que ellos dos le mintieron
a los apóstoles sobre la cantidad del dinero que habían recibido al vender un beneficio de una herencia. Y sabemos el resultado de cada uno de ellos: murieron al haberle mentido al Espíritu Santo. Y en lugar de traer la cantidad prometida, mintieron y sufrieron aquella consecuencia. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de Zafira y su esposo? Que ambos son un ejemplo de la hipocresía entre los creyentes que fingen su espiritualidad para impresionar a los demás. ¿Y por qué es que decimos que ese es un ejemplo de la hipocresía entre creyentes que fingen? Porque si usted lee en Hechos capítulo 4, versículo 32, unos versículos antes de Zafira y su esposo, usted puede encontrar que un tal Bernabé, mientras los apóstoles estaban guiando la iglesia primitiva, había vendido su herencia y trajo las ganancias a los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y al ver eso, Ananías y Zafira, ellos decidieron aparentar lo mismo que Bernabé había hecho, pero mentir. Proverbios 31, del 1 al 10. Acabamos de leer este versículo y cuando nosotros leemos acerca del rey Lemuel, no se conoce mucho quién era el rey Lemuel. Algunos que estudian la palabra de Dios dicen que posiblemente era a Salomón a quien se estaba refiriendo esta porción bíblica. No se sabe mucho, pero sabemos que en esta porción encontramos a una madre de un rey dándole unos consejos muy importantes. Amén. Y no cabe duda que toda madre, toda abuela y toda tía desea que sus hijos, que sus nietos y sus sobrinos tengan éxito en la vida. Las madres dicen amén. Las tías dicen amén. No hay madre o abuela que esté en sus 5 sentidos, ¿verdad?, que no desee el éxito de sus hijos, el éxito de sus nietos, el éxito de sus sobrinos. Y esto es universal, hermano. Esto no importa si usted es pobre o rico. El pobre siempre quiere ver el éxito de sus hijos, de sus nietos. El rico siempre quiere ver el éxito de sus hijos y de sus nietos. No importa si es creyente o es inconverso, cada uno de ellos quieren ver el éxito de su descendencia. No importa la cultura, si es moreno, si es hispano, si es blanco, en algún momento quieren ver que su descendencia tengan éxito en su vida, y no importa la raza. Esto es universal, sin importar cuál sea el oficio, ¿verdad? Porque los jóvenes escogen diferentes oficios y no importa cuál sea ese oficio, mientras aquel hijo quiera, pueda y haga aquel oficio, dice la madre, yo quiero que tenga éxito. Si es plomero, yo quiero que sea el mejor plomero que ha existido en la historia, que nadie cambie un toilet como lo cambia mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque ese es el oficio que ha decidido escoger el joven. Si es enfermera, que nadie ponga inyecciones como las pone mi hija, no importa cuál de las dos le dé para que la inyecte. Que sea lo mejor. Toda madre quiere ver el éxito de sus hijos. Y en Proverbios capítulo 31 encontramos a una madre cuyo hijo estaba a punto de desempeñar una de las profesiones más exigentes que haya existido en toda la historia. Este joven sería un rey. No sé si le podríamos llamar profesión o llamado, pero estaba a punto de ejercer esta profesión en su vida, donde él sería rey. Y cuando pensamos acerca del trabajo de un rey tiene que ser sabio,
un rey tiene que ser justo, un rey tiene que ser compasivo, tiene que dirigir al pueblo hacia Dios, especialmente en el pueblo judío, tiene que dirigir al pueblo a Dios. Y fue el ejemplo de muchos reyes en Israel, en Judá, que se apartaron de los caminos del Señor, que les causó dolor al pueblo de Dios al no dirigir al pueblo hacia Dios. Un buen rey tiene que proteger su nación, poner en orden a la nación, especialmente en tiempos de crisis, establecer justicia, velar por la defensa común, promover el bienestar general, asegurar esto para sí mismo y para su posteridad, para sus hijos, para sus nietos, para los que vengan después de él. El trabajo de un rey sabio está marcado por santidad, sobriedad y compasión. Y la madre de Lemuel lo sabía. Esta mujer era una mujer virtuosa, una mujer sabia, y ella sabía lo que tenía que hacer Lemuel para que tuviera éxito en su reinado. Así que ella le da unas advertencias solemnes en contra de los vicios, en contra de la inmoralidad, en contra de los excesos y en contra de gobernar de una manera corrupta. Veamos esos advertencias, esos consejos. Proverbios 31:3. No le des a las mujeres tu fuerza. No le des a las mujeres tus fuerzas. Este hombre estaba a punto a tener a una nación en sus manos, dirigirla como a él le parecía y tener acceso a todos los recursos en aquella nación, y cuando él viera a una mujer podría solamente dar la palabra y ella llegaba a su corte. Pero la madre de Lemuel estaba diciendo: hijo, no le des a las mujeres tus fuerzas, no sea tu enfoque la inmoralidad, no sea tu enfoque la entrega a los excesos, sino que busca primeramente al Señor. Deuteronomio 17:17 prohíbe que el rey de Israel sea un mujeriego. Usted lo puede buscar en su casa. No des a las mujeres tus fuerzas. Y vemos ejemplos en la Biblia de reyes que fueron influenciados por mujeres que no eran judías, que pertenecían a las naciones alrededor del pueblo de Israel, con las cuales Dios había dicho no tengan que ver nada con ellos. Y el resultado fue terrible para muchos de ellos. Versículo 4 y 5 de Proverbios 31 dice: no es de los reyes beber vino, no sea que bebiendo olviden la ley. Le estaba diciendo su mamá a Lemuel: hijo, no te des alcohol. ¿Por qué? Porque ella sabía que el alcohol debilita el razonamiento, afloja las convicciones, pervierte el corazón y puede que el rey se olvide de la ley en una de sus borracheras. Por eso el líder de la nación tenía que ser un líder sobrio. No podía ser un rey que era dado al vino o a la bebida. 31:8 dice: abre tu boca por el mudo. Y el versículo 9: defiende la causa del pobre y menesteroso. Ambas de estas cosas son una reflexión de un Dios compasivo, a un Dios a quien el rey representaba. Esta mujer le estaba aconsejando a su hijo para tratar de influenciar el reinado que estaba a punto de desempeñar en su vida, y esto impactaría a una nación. Imagínese, hermano, tener una mujer como madre que busque el camino del Señor, que busque hacer la voluntad de Dios, agradar al Dios Todopoderoso y entregarle ese consejo a su hijo. ¡Qué bendición fuera eso!, ¿verdad? Pensamos de nuestros líderes, que si ellos tuvieron una madre o una abuela en la casa que les enseñó la Biblia, les enseñó la palabra del Señor y trató de influenciarlos a ellos, como nuestra nación fuera diferente si nuestros líderes tuvieran eso en su vida. Amén. La influencia de la mujer virtuosa, ese es el primer ejemplo, el consejo de la madre de un rey. El segundo ejemplo: la petición de una madre alcahueta.
La petición de una madre alcahueta. Mateo capítulo 20. Váyase conmigo a Mateo capítulo 20. Versículo 20. ¿Ven? Me escuchó decir su nombre y sé. Mateo capítulo 20, versículo 20. Nos da un ejemplo de unos hombres, unos varones, hombrones grandes, que estaban pasando un tiempo muy inmaduro entre sí mismos y reclutaron a su mami para tratar de avanzar su petición orgullosa y egoísta. Capítulo 20, versículo 20, léalo conmigo. Entonces dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ella se llama Salomé, con sus hijos postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Verdad? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús empieza a decirles, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Está hablando acerca de dolor, agonía y el juicio de Dios que vendría sobre él en la cruz del Calvario. Ellos también iban a experimentar ese mismo bautizo, ese mismo dolor. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces escucharon los 10 que estaban alrededor de Jacobo y de Juan y se enojaron. Bendito sea el nombre del Señor, se enojaron. Ahora, en muchos países esta palabra alcahueta o alcahueto puede significar diferentes cosas. Así que vamos a definirlo para propósitos de esta noche. El alcahueta es aquel que consiente o mima a una persona en exceso, especialmente a los hijos, queriendo ayudar, puede causar o impedir el crecimiento y la madurez de esta persona. Muchas cosas están sucediendo aquí en Mateo 20, versículo 20 al 24. Así que vamos a organizarlo para que podamos entenderlo un poquito mejor y ser guiados por lo que estamos tratando de presentar. Lo primero que estaba pasando entre los discípulos, hermano, es que entre ellos había mucha competencia. Había una rivalidad para ver cuál de ellos era el mayor, para ver cuál de ellos era el mejor, el favorito, el querido, para ver cuál de ellos era el de honor. ¿Sabe cómo sabemos esto? Porque en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, los discípulos, dice la Biblia, entraron en discusión sobre quién de ellos es el mayor. Lucas 9:46, Marcos 9:34, Mateo 18:1. Y cada uno de ellos tenía atributos únicos a sí mismos que serían usados para la gloria de Dios. Cada uno de ellos tenía algo especial de su carácter, de su personalidad, de su vida, que Dios usaría para la gloria de sí mismo, cada uno de ellos. Y Jesús reconocía esos atributos. Jesús reconocía cada uno de ellos, la personalidad de ellos, y cuando los escogió, particularmente a Santiago, conocido como Jacobo, y a Juan, les dio un nombre muy interesante. Marcos capítulo 3, 17, dice que subiendo al monte Jesús, habiendo establecido a los 12 para predicar, sanar, echar fuera demonios, etcétera, etcétera,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges. Eso es, hijos del trueno. Boanerges, hijos del trueno. Y yo me puse, ¿qué es eso? Boanerges, nunca había visto esa palabra. Resulta que esa es una palabra aramea, Bene Regesh, que quiere decir hijos del trueno, refiriéndose a sus personalidades francas e intensas. Estos hombres no tenían pelos en la lengua. No les costaba decir lo que estaban pensando. Decían lo que sentían y sentían lo que decían. Esto le iba a ser un instrumento a Dios en momentos que ellos fueran a predicar el evangelio, para predicarlo con denuedo, para predicarlo con autoridad, para predicarlo con seguridad, con convicción, y lo que escucharan el mensaje del evangelio pudieran llegar a los pies de Cristo. Boanerges, hijos del trueno. Estos tuvieron que ser reprendidos por Jesús una vez en el camino, cuando trataron de decirle a Jesús: ¿quieres que hagamos descender sobre estos samaritanos fuego por habernos ofendidos? Ya ve cómo eran esos varones, ¿verdad? Ellos querían hacer descender fuego sobre estos samaritanos que les habían ofendido a ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? Cálmense, cálmense, cálmense. Amén. Que no todo es acerca de fuego, trueno y como lo ven ustedes. Estos hombres, dice la Biblia, que reclutaron, como le dije, a su mamá, para transmitir su orgullosa súplica a Jesús. Recuerde que los discípulos tenían mucha rivalidad. Recuerde que ellos querían ver cuál de ellos era el más grande, el mayor, el de honor. Y dice la Biblia que se acercaron ellos a su mamá y la trajeron a Jesús, y ella se acercó y se postró ante Jesús, no para adorarle, sino que dice la Biblia para pedirle: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nótese dos cosas. Número uno, unos versículos antes de eso, Jesús había anunciado su muerte. Jesús había anunciado su muerte. Pero aquí venía la mamá de Juan y Jacobo postrarse delante de Jesús, no para decirle: Señor, no nos dejes, o Señor, bendícenos con una unción nueva para poder predicar, o Señor, queremos saber cómo agradarte, sino que se vino a postrar delante de Jesús para tratar de transmitir aquella orgullosa, egoísta súplica de sus hijos de ser los mejores a Jesús. Interesante, ¿verdad? Jesús acababa de anunciar su muerte. No le importaba a ella eso, sino que se postró para tratar de consentir aquella petición, para tratar de mimar la súplica orgullosa. Quería que ellos fueran tratados como VIP cuando llegaran al cielo. Very important person. Y pues claro, ¿qué madre no quiere que a sus hijos los traten bien? Es entendible. Nadie quiere que a sus hijos le toquen o les hagan mal. Claro, ningún padre aquí sentado podría decir: no, a mi hijo le pueden hacer cualquier cosa y no me dañan. No, hermano, yo soy el primero que me apunto para defender a mi hija. Pero vemos aquí a Salomé hablando por estos hombrones. Estaban grandes, me imagino que estaban más altos que ella, suplicándole por esta petición orgullosa. Quería que ellos fueran tratados con honor, pero lo que no sabía era que ellos tendrían que tomar de la copa de la ira de Dios y ser bautizados con aquel mismo sufrimiento que Jesús sería bautizado a causa del juicio de Dios sobre la humanidad. Y claro, ellos sufrieron una muerte muy violenta, resultaron morir por el evangelio. ¿Y por qué fue que ella le pidió que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda? Bueno, en la cultura judía,
El sentarse a la derecha del anfitrión de la fiesta era considerada una posición de mayor honor. De igual manera, el que se sentaba a la izquierda quizás no era tanto de honor como el que se sentaba a la derecha, pero también era un símbolo de cercanía, de favor y de respeto. Ella lo que estaba pidiéndole a Jesús, que ellos cuando lleguen al cielo, que estén sentados en asientos de honor. La respuesta de Jesús, Mateo 20:22. No sabéis lo que pedís. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mira la respuesta de Jesús. No le pertenecía a él, no la podía dar, le pertenece al Padre. Ahora, Salomé, la madre de estos dos, era una mujer virtuosa porque mire a dónde encaminó a sus hijos, hacia Jesús. Estaban caminando con Jesús sus hijos, aún con estos problemas, aún con estas dificultades, aún con estas fallas, con estos pecados. Esta mujer había inculcado la creencia judía de un Mesías y ahí estaban al lado de él. Era una mujer virtuosa, pero aún así no supo cuidarse de mimar, de consentir, de chinchinear a un par de hombrones egoístas. Chichinear quiere decir tratar con excesivo cariño. Allá de donde vengo yo, ¿verdad? Con un par de hombres egoístas. Un buen ejemplo para nosotros los padres y para las damas en este lugar acerca de el impacto y la influencia de una mujer virtuosa en la vida de su hijo, en la vida de sus hijos, sabiendo ella la rivalidad entre ellos, hacía esa petición a Jesús. Y este es el último ejemplo, el legado de la mujer de fe en la vida de sus hijos. El legado de la mujer de fe en la vida de sus hijos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Si alguien lo encuentra, lo puede leer antes de mí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice de esta manera: trayendo a memoria la fe no fingida. Empecemos desde el 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Pablo hablando acerca de Timoteo, escribiéndole esta carta, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, bendito sea el nombre del Señor. Y también 2 de Timoteo 3, 14 y 15, diciéndole Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, la convicción que has recibido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales tienen el poder para la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. El legado de la mujer de fe en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos, en la vida de sus sobrinos. Timoteo era un varón joven que desde una temprana edad se había distinguido como fiel por los hermanos en la fe. Hechos capítulo 16, versículo 2, encontramos a Pablo y a Silas en un lugar que se llama Listra y en un lugar que se llama Derbe. Y ahí dice la Biblia que encontraron a un discípulo llamado Timoteo y daban buen testimonio, dice la Biblia, de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El testimonio de Timoteo era que no andaba en escándalos, no andaba en desórdenes, sino que se permanecía en la sinagoga sirviéndole al Señor. Ese es el buen testimonio que estos ancianos daban acerca de este joven Timoteo. Y cuando llegó Pablo y cuando llegaron Silas, se dieron cuenta de lo que este joven estaba demostrando y que se había distinguido como fiel, a pesar de que su padre no quería nada con el Señor. Era un griego,
y no era judío. Y sabemos que había rechazado al judaísmo, porque dice la Biblia que no había permitido que, podemos inferir por medio de su padre ser griego, que no le había permitido a Timoteo ser circuncidado. O sea, que no le había permitido a Timoteo entrar completamente a la ley de Jehová que había sido establecida por Moisés. Siendo de cultura griega, era influenciado completamente diferente por lo que estaba alrededor de él. Pero no se dejó influenciar. Este joven permaneció fiel. Su padre rechazó el judaísmo, pero su madre le había enseñado la palabra. Dice la Biblia que cuando los ancianos se dieron cuenta del potencial que había para ministerio en este joven, fue circuncidado por Pablo para cumplir con la ley, para que pudiera presentarte ante los judíos y presentarles el evangelio, porque todos ellos sabían que su padre era griego. También dice la Biblia que fue comisado por los ancianos y finalmente enviado junto con Pablo y Silas al viaje misionero. Timoteo resultó sirviendo como representante de Pablo en varias iglesias. Representó a Pablo. Mire, hermano, wow, ese sería un gran privilegio, representar a un siervo del Señor de un calibre tan alto, no por sus propias cosas que sepa hacer, sino por la gracia de Dios que hay sobre él. 1 Corintios 4:17, Pablo dice: os he enviado a Timoteo, él os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Filipenses 2:19, espero pronto enviarles a Timoteo para poder agradarme de ustedes. Era el representante de Pablo cuando Pablo no podía visitar a una iglesia. Ahí va Timoteo, ahí va el fiel siervo del Señor, predícame bien, predícame la palabra y me traes el reporte de lo que está sucediendo en esa iglesia. Era confiable este joven. Timoteo entonces resultó sirviendo como pastor en la iglesia en Éfeso, 1 Timoteo 1:3. Todo esto, hermanos, y ya voy terminando, a causa del llamado de Dios sobre la vida de Timoteo, sí, un llamado que fue alimentado, fue reforzado, sustentado, fortalecido por una madre que le enseñó las escrituras, por una abuela que le inculcó la ley de Jehová, dos mujeres de fe cuyo legado se refleja en la vida y ministerio de Timoteo, con una fe que dice la Biblia no era fingida, era una fe verdadera, no es como la fe de Zafira y Ananías, ¿va? Esta era una fe verdadera, una fe no fingida. Prepararon el corazón de este joven, de este niño, para poder responder al evangelio cuando Pablo trajo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a Listra, a Derbe, a Iconio, y Timoteo pudiera responder a ese evangelio. Le ayudaron a este joven Timoteo a distinguir entre el error y la verdad, aún en una cultura donde la costumbre del mundo se había entremetido entre el pueblo de Dios. Estas dos mujeres, mire, hermana, el legado que una mujer de fe en la vida de sus hijos, de sus nietos puede tener. Un impacto grande, dándole la palabra del Señor. Mujeres de fe que le dieron a Timoteo una herencia que no se puede comprar con oro, no se puede comprar con plata. Estas dos mujeres virtuosas le dieron una herencia que vale mucho más que los bienes de la tierra. Me imagino que veía Timoteo a su madre y a su abuela leer la ley de Jehová, ir a la sinagoga, cumplir con los mandamientos de Dios, orarle al Señor, porque dice que no era una fe fingida. Así que todo lo que Timoteo aprendió, lo aprendió por medio de ellas y era verdadero.
era algo que le impactó, y por medio de esa influencia de estas dos mujeres virtuosas, Timoteo pudo impactar a aquella región grande de Asia Menor. En los tiempos de la iglesia recibía mucha persecución. Ese es el mensaje de esta noche. Como mujer virtuosa, usted tiene el poder para influenciar a su descendencia, a su familia. Tome esa oportunidad. Amén. Dios les bendiga en esta noche, hermanos.